Buenas tardes. El que les habla, doctor en ciencias José Alberto Bertot Valdés, estará acompañándolos en el curso Elementos Básicos para la redacción de artículos científicos. Este curso les dará a ustedes los elementos fundamentales para escribir artículos científicos y de forma mediata la tesis de maestría. Comenzaremos con una breve introducción de las características generales del curso. El objetivo, dominar los principios básicos y herramientas para la escritura de artículos y documentos científicos. Los contenidos los tendrán ustedes en la guía de estudio. La introducción a la escritura de artículos científicos, estructura y presentación del trabajo científico, el resumen, la elaboración de los artículos como tal, las reseñas, los informes técnicos, la tesis de maestría y en general la redacción científica. El curso constará de conferencias, tareas y la entrega y discusión de un trabajo en un taller final. Estas tareas van incluidas en la guía que proporcionamos para la preparación del curso. Con relación al taller final, pretendemos que cada uno de ustedes nos envíe por las vías establecidas cuál es su campo de investigación o de trabajo para asignarles un artículo a cada uno cuya revisión crítica será la evaluación final del curso. Los materiales incluyen el programa de la asignatura, ficheros con textos básicos que están colocados en Google Drive y las principales obras de consulta recomendadas, así como sugerencias para consultar otras obras especializadas. Ya como habíamos hablado, se planifican evaluaciones de los temas abordados y un trabajo final, que es la revisión crítica de un artículo científico aplicado a la temática en que trabaja, que se entregará en fichero electrónico y se defenderá en el taller final. Los materiales son la guía para la redacción de artículos científicos en medicina veterinaria y zootecnia, que incluye recomendaciones de otras especialidades, porque la redacción científica tiene principios generales que se aplican en todas las ciencias, además de la bibliografía que aparece en la guía que se entrega. En el año 2025, por Journal Citation Report, se calcula que existen más de 22.000 revistas indexadas en la web de la ciencia, o sea, son las revistas de alto impacto. En Latinoamérica está el sistema regional para Iberoamérica, que se conoce como Latindex. Tiene más de 28.000 revistas registradas en su directorio, que son impresas y en línea, con más de 3.000 en el catálogo 2.0, que son los estándares de alta calidad. En Scopus, que también es una de las bases de mayor prestigio, el líder en Latinoamérica es Brasil, con más de 450 revistas, seguido por Colombia, Chile y México. Solo 51 revistas latinoamericanas están en el primer cuartil, quiere decir que están en la avanzada de las publicaciones científicas. ¿Por qué es necesario conocer esto? En primer lugar, porque nos da una idea rápidamente que con la cantidad de publicaciones que aparecen a diario es imposible estar al día en nuestro campo de investigación si no sabemos hacia dónde dirigirnos, o sea, dónde buscar y qué cosa buscar. Este es un elemento importante que vamos a estar tocando a lo largo del curso.
En la denominada revista Mega Journal se publican, por ejemplo, en Plot One, que publica artículos de muchas áreas de la ciencia, casi 30.000 artículos, una media de unos 41 artículos diarios. Scientific Reports publicó casi 44.000 artículos en el mismo periodo, con unos 60 artículos diarios. Y la estimación global es que las 22.249 revistas del Journal Citation Report publicaron 4,5 millones de artículos en el periodo 2022-2023. Esto da la medida de la cantidad de artículos que se publica. El cálculo diario de 6.000 a 7.000 artículos diarios, basado en promedios de volumen por revista y en frecuencia de publicación. ¿Cuáles son las tendencias y desafíos clave en la publicación? Hay un crecimiento regional en Latinoamérica que aumentó un 15% de sus revistas indexadas en Scopus en el periodo de 2015 a 2024, con Chile y Colombia liderando en proporción del primer cuartil. Las bases de datos Cielo y Redalic amplían la visibilidad de revistas locales, aunque persisten brechas de financiamiento y acceso. Los retos técnicos y éticos, la exclusión de citas, artículos retractados, o sea, rechazados. Solo el 9% de revistas en arte y humanidades reciben cuartil en el journal, reflejando sesgo en la evaluación. Las bases de datos líderes, una cuestión importante. Journal Citation Report, con más de 22.000 revistas indexadas, es global. La métrica es el factor de impacto de la revista. Scopus, que tiene alrededor de 25.000. Latindex, 28.000 de Iberoamérica. Y Cielo, unas 1.500 de Latinoamérica, que es de acceso abierto y preservación digital. Esta última base de datos es muy importante para las universidades. En Cuba, uno de los aspectos que se mide para ubicar las revistas, en el caso de las ciencias agropecuarias, por grupo, es pertenecer a la base de datos Cielo, que se considera como grupo 1 para las tesis de doctorado. O sea, que si usted decide hacer un doctorado en ciencias veterinarias y logra publicar en 2 revistas diferentes cubanas, tienen que estar en la base de datos Cielo para que se le consideren válidas en el cumplimiento de requisitos de publicaciones. Las primeras revistas científicas datan del siglo XVII. Por ejemplo, a la izquierda está Philosophical Translation o Royal Society of London de Inglaterra, donde publicaron Isaac Newton, Michael Faraday y Charles Darwin. Y el Journal des Escavans, que se publicó entre 1665 y 1792. La primera se publica aún en la actualidad. ¿Cuáles son las funciones básicas de la revista científica? En primer lugar, seleccionan los mejores originales que reciben, controlan la calidad de la investigación, mejora la legibilidad de los textos, otorgan crédito gracias a la reputación adquirida por los títulos que son largamente establecidos. O sea, las revistas de impacto le dan crédito o prestigio a los investigadores que logran publicar allí, y es un archivo de conocimiento. Ahora, ¿por qué publicar? Pues publicar no es otra cosa que la etapa final de un proceso. Este proceso nos aporta beneficios, o sea, la escritura científica beneficia al que escribe. Hay mayor beneficio al autor del lector, o sea, usted publica un artículo y los lectores comunicándose a través de las vías, ahora es mucho más fácil que hace 20 años,
es posible que usted obtenga sugerencias, críticas, aspectos que no tuvo en cuenta en su investigación y le son transmitidos por los lectores. Hay una disciplina mental invaluable porque el proceso de escritura de un artículo científico requiere de esfuerzo, superación, meditación y un entrenamiento continuo. Mejora la claridad del pensamiento, hace al investigador un sujeto inteligible a los demás, o sea, usted logra que lo entiendan. Este es otro elemento importante. Usted logra, después de un trabajo arduo de investigación, sintetiza los resultados y logra que lo entiendan. Mejora sus habilidades de lectura, porque precisamente para lograr la etapa final, que es la escritura del artículo, debe revisar mucha bibliografía. Cumple con un instinto creativo. Realmente escribir un artículo es crear, no es copiar y pegar, es crear, es analizar, es contrastar criterios diferentes que existen en la literatura científica con los hallazgos que usted obtiene en la investigación. Hay motivaciones, por ejemplo, para establecer una carrera académica. Ahora mismo ustedes están iniciando, son jóvenes, están iniciando una carrera académica porque están en un programa de maestría y la mayoría seguirá hacia un doctorado. Importante saber que a los hombres de ciencia se les conoce o no por sus publicaciones. Además, para el currículum del profesional, el intercambio de resultados de investigación y la colaboración internacional. Esto es muy importante. Intercambio de resultados con otros investigadores que tal vez hacen lo mismo o algo parecido en otras condiciones, con otros puntos de vista, y al final quien gana es el conocimiento. Una obligación impostergable, publicar, propio de las carreras y profesiones científicas. Lo que no está escrito no está hecho. Usted puede tener una gran experiencia como investigador y tener archivos llenos de resultados, pero si no publica, no está hecho. Usted está como investigador muerto para el resto del mundo o no existe. Y la piedra angular en ciencia es que las investigaciones tienen que publicarse. ¿Para qué? Para verificarse. Y aquí viene un término importante que se exige en la evaluación de los artículos por pares en la revista, que es la reproducibilidad. Un requisito indispensable es brindar elementos para que cualquier investigador de la rama con recursos pueda reproducir exactamente lo que usted ha hecho. O sea, que cuando escribimos no podemos dejar de brindar ningún tipo de información que limite verificar la claridad, la veracidad de lo que estamos brindando. Y también para aceptarse e ingresar al conocimiento científico. No solo hay que hacer ciencia, sino escribir ciencia. Y yo diría más, yo diría que usted hace ciencia cuando publica lo que realizó en sus experimentos. O sea, sería la fase final de todo lo que ha hecho. Motivos básicos: difusión científica. Ya hemos reiterado que el verdadero final de una investigación es la publicación mediante un proceso de descripción exacta. Se alimenta el conocimiento científico de la sociedad. El nivel académico es reconocido ya que los artículos académicos son revisados objetivamente y quedan fuera de cualquier sesgo. Por eso es importante enviar los artículos a revistas con gran exigencia
para que se le asignen revisores reconocidos en ese campo del conocimiento que en el proceso de arbitraje puedan detectar fallos o cuestiones faltantes en la versión que usted mandó en ese manuscrito, y esto permite mejorar sustancialmente la calidad del documento antes de imprimirlo. E incluso muchas veces surgen ideas para ampliar la investigación. Y esa neutralidad ofrece una valoración justa y universal. Por ejemplo, las revistas que tienen revisores por pares a ciegas, ninguno de los dos revisores sabe que está revisando el artículo ni de quién es el artículo. Uno se entera de que revisó un artículo de fulano cuando lo ve publicado. E incluso en muchas ocasiones se nombra un tercer revisor. También integrar la experiencia profesional con la generación del conocimiento, comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Escribir un artículo no significa tener dones especiales. Requiere desarrollar destrezas y habilidades creativas que puede aprender cualquier investigador. Y precisamente ese es objetivo de este curso, es brindar elementos para que ustedes inicien su carrera en la redacción científica. ¿Qué escribir? Bueno, aquí hemos colocado 6 tipos de publicación. Hay más. Artículos de revisión que tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, hay revisiones sistemáticas y hay metaanálisis que tienen como objetivo realizar revisiones de lo que se ha publicado sobre determinado tema, encontrar las llamadas lagunas en el campo de investigación, aspectos poco investigados o sencillamente actualizar sobre determinado tema. Los artículos originales, que son aquellos en los cuales se exponen resultados de una investigación que ya está concluida. La nota técnica o reportes también pueden incluir, son aquellas publicaciones en las que se expone algún método novedoso, alguna técnica nueva o modificada que por su importancia requiere de una rápida divulgación. Son generalmente artículos cortos con no más de 5 bibliografías, 2 o 3 tablas o gráficos, y son muy rápidos. La investigación aplicada, los reportes de caso y las tesis. Las tesis ya tienen otra connotación porque son ejercicios académicos, tesis de grado, de maestría y de doctorado. En este caso, ustedes que están en un programa de maestría deben trabajar con la plantilla para tesis que debe brindarle el comité académico. Pero las normas generales de redacción son comunes para todos. ¿Qué es un artículo científico? Que es donde vamos a hacer énfasis porque es más fácil entender los principios generales abordando las cuestiones de un artículo. Bueno, según Robert Day, es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Y aquí se destaca el término resultados originales. ¿Por qué? Porque las revistas científicas no aceptan trabajos que no expongan resultados novedosos. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Tiene que tener novedad, aportar algo, si no, no es publicable. Y de paso les digo que Robert Day es un autor clásico sobre la escritura científica. Tiene un libro que yo se lo puse como texto en la bibliografía a revisar, una versión en español del 2005, hay versiones más modernas en inglés, pero creo que esta del 2005 tiene los elementos necesarios para aprender. ¿Cómo se organiza el artículo científico? Bueno, desde hace muchos años
se utiliza la norma IMRID, que significa Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Y esto se organiza en preguntas y respuestas. Las preguntas, por ejemplo, ¿qué cuestión o problema se estudió? Y la respuesta es la introducción. ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta, los métodos. ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? Los resultados. ¿Qué significan estos resultados? La discusión. Y además de las secciones clásicas que hemos planteado, un artículo debe tener introducción, objetivo, bases teóricas, etcétera. Todo esto que está aquí. Hay revistas que piden conflictos de intereses y otras cuestiones, pero en general eso es lo importante. O sea que cuando ustedes van a escribir un artículo científico tienen que tener en cuenta estas secciones clásicas. La ventaja en la actualidad consiste en que cada revista les brinda una metodología, notas para los autores o recomendaciones para los autores, así como normas editoriales por las cuales uno se guía a la hora de escribir el artículo. Además, la mayoría de las revistas ofrecen plantillas que nos permiten escribir el artículo siguiendo sus directrices. Ahora viene cómo voy a seleccionar una revista de esa cantidad que se publica diariamente para publicar mi artículo. Debo tener en cuenta, en primer lugar, el área del conocimiento, la especialización, tiempo de respuesta, o sea, cuánto se demora en el proceso, los números editados por adelantado. Con el desarrollo de la informática, ya muchas revistas publican, de publicación continua, publican volúmenes adelantados. Los artículos en proceso. Debe preferir aquellas revistas que publiquen en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los científicos leen en inglés como primer o segundo idioma. Y el artículo que no es leído no tiene impacto y no es citado. Artículo que no es citado tiene poca credibilidad y con ello bajo valor curricular. Hay que averiguar dónde los científicos publican sus trabajos. O sea, los científicos que nosotros seguimos. Lea las declaraciones de la revista, el alcance, la tabla de contenido de las revistas potenciales, o sea, cuáles son las secciones que publican. Examine varios artículos en revistas potenciales. Selecciona la revista a la que envía sus descubrimientos, sus resultados. Eso lo hace la comunidad. Seleccione la revista que lee. Fíjense que aquí hay revistas que no tienen arbitraje, quiere decir que publican todo lo que se le envía. Y nadie va a avalar el contenido de ese material que se publica. Por eso es que en las revistas científicas no se aceptan como referencias bibliográficas de los artículos aquellas que son resúmenes de congreso o tesis de grado que no tienen arbitraje. Revistas con arbitraje y revista con arbitraje indizada. Esta última es la revista, el tipo de revista de mayor impacto. Revista con arbitraje indizada y de alto impacto. Selecciona el material científico que cita en sus artículos y con estos elementos podemos ya tener una idea de las cuestiones generales en las que vamos nosotros a trabajar. Espero que en esta primera parte puedan tomar nota de algunas dudas que les surgen. En la segunda parte vamos a profundizar en algunos de estos aspectos y a lo largo de todo el curso lo vamos a ir abordando hasta el punto de que ustedes sean capaces de evaluar un artículo.